Bienvenidos a Soy Ignorante del Sistema. Aquí no pretendemos saberlo todo, pero queremos compartir lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo. Somos Otilio Conde y Katiuska Conde. En este espacio nos acompañarán maestros que, con sus vidas y experiencias, nos enseñarán el verdadero significado de perseverar en un sistema que a veces se siente como un laberinto. Hablaremos sobre los retos y éxitos de la vida como inmigrante, cómo entender temas tan complejos como gestión financiera y patrimonial en Estados Unidos. Este podcast no es solo información, es una guía, una mano amiga y una puerta para entender las reglas del juego. Acompáñanos y juntos aprendamos a navegar este sistema. Le damos la más cordial bienvenida a Soy Ignorante del Sistema. Les habla Otilio Conde, desde el podcast donde aprendemos y profundizamos en temas que nos hacen repensar el mundo. Y en ese proceso de repensar y en ese proceso de profundizar en diferentes temas, hoy tenemos un tema muy apasionante. Siempre pensamos como emprendedores en las ventas, los procesos de venta, optimizar los procesos, cómo captar nuevos clientes, cómo manejar esos clientes, cómo gerenciar nuestra empresa. Pero algo importante, detrás de cada de esas decisiones existe un ser humano. Y adicionalmente a eso, ese ser humano tiene un cerebro que está guiando, que está orientando, que está estableciendo parámetros, que está estableciendo lineamientos para que su organización sea más productiva. Y hoy me siento ignorante del conocimiento acerca de qué puede esconderse detrás de ese cerebro, de ese ser humano que está liderizando esa organización. Y para ello hoy contamos con la grata presencia de una gran amiga de la casa, como lo es la doctora Laura Giannoni. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, Otilio. Muchas gracias por la invitación. Agradecido estamos nosotros, Laura, de que hayas tomado un tiempo tan especial para nuestra comunidad, basado en tu vasta experiencia y tus conocimientos y tan ajetreada agenda que tú tienes, pero hayas abierto un espacio para compartir con nosotros. Estamos enormemente agradecidos, Laura. Bienvenida de todo corazón en nombre del podcast y en nombre de nuestra comunidad. Un placer, muchas gracias. Comunidad, pero antes de avanzar en el proceso de conocimiento de su trayectoria a lo largo de tantos años de trabajar con empresarios, queremos conocer un poco acerca de quién se esconde detrás de la doctora, de ese especialista. Cuéntanos un poco acerca de ti, Laura, por favor. Claro, cómo no. Bueno, atrás de mi perfil profesional está Laura, primero que todo, mamá de 2 hijas, adolescentes, gracias a Dios, bien encaminadas, cumpliendo con sus tareas, con sus proyectos, creciendo. Bueno, está Laura esposa también, hace 30 años, casada, me casé muy jovencita, así que bueno, muy feliz y orgullosa de haber construido la familia que construí. Me parece que eso es un pilar muy importante, que luego vamos a tocar, pero que me parece que es fundamental. Está Laura hija, Laura amiga, o sea, tengo como cualquier persona muchas versiones y todas muy importantes y que creo que son fundamentales y son sostén de todo lo que uno después quiera organizar a nivel profesional, ¿no? O sea, a veces parecen mundos distintos, pero yo creo que en realidad somos una persona en diferentes contextos y esos contextos, cuanto más alineados estén y más adaptados estén uno a otro, mejor la amortiguación para cualquier salto cuántico que cualquiera de nosotros quiera dar a nivel profesional o de business. Bueno, comunidad, ya estamos conociendo un poco más de ese ser humano tan especial que ha acompañado a tantos empresarios en ese proceso tan profundo, pero viene arraigado con sus raíces, hija, esposa, madre, gracias a Dios, un núcleo familiar muy hermoso que Dios ha bendecido y que sigue creciendo y lo seguimos bendiciendo en el nombre de Dios y que sean muchos años más adelante juntos. Y no solo eso, sino bendiciendo. Y en ese proceso de conformar, en ese proceso de construir, cómo esa mujer Laura Giannoni toma ese camino, ese direccionamiento de empezar a estudiar el cerebro humano, cómo ese cerebro humano se manifiesta de forma práctica, como la parte gerencial en las organizaciones. ¿Cómo fue esa llama que se abrió en tu corazón para enfocarte en ese rubro? Cuéntanos un poco, por favor, Laura. Bueno, para hacer un poco de historia, esto comienza
hace ya más de 20 años. Yo empecé trabajando en la parte de evaluación de perfiles, haciendo todo lo que es Talent Acquisition. Y la verdad es que me enamoré mucho de esa profesión, de esa tarea. Ahí es donde empecé a conocer mucho acerca del comportamiento humano, del ser humano en sí, ¿no? O sea, lo veía en situación, obviamente, de evaluación y ponderando siempre las diferencias o los gaps que pudiera haber entre la persona, no solo con la posición, sino también con la cultura de la empresa. Eso ya me abrió un mundo, realmente lo sentí como una experiencia muy valiosa, que me abrió una forma de mirar y de relacionarme y de entender cómo la performance o el logro de objetivos estaba muy ligado a entender todo esto, ¿no? Así que así empecé, luego, bueno, me certifiqué como coach, estuve trabajando muchos años con equipos y ejecutivos y ya después empecé a trabajar más con los business owners, directamente con empresarios, y ahí es donde decidí también profundizar en la neurociencia e hice mi doctorado en neurociencia. Mi tesis doctoral está ligada a todo lo que me dedico, que es la parte de neuroliderazgo, o sea, entender cómo los diferentes tipos de líderes y sus funciones ejecutivas alguna vez se relacionan, ¿no? O sea, cómo entender la performance que puede tener una persona en la toma de decisiones o en la planificación con ese estilo de liderazgo. O sea que ya desde ese entonces empecé como a tener mi propia línea de investigación y qué es lo que me apasiona y es lo que hoy me mueve a hacer todo lo que hago, ¿no? Entender cada día más cómo las personas de éxito llegan y a dónde llegan, porque no siempre lo que a veces se ve como éxito es éxito, sino que a veces es éxito en una de las partes, no en todas las áreas. Y eso tiene mucho que ver en cómo diseñamos y en cómo armamos esa arquitectura cerebral de lo que va a ser después nuestro propio desempeño y nuestros propios logros. Perfecto, comunidad. Mire este background tan hermoso que nos está detallando en pocas palabras, ese caminar, ese transitar, cómo fue ardiendo esa llama en ella. ¿Por qué? Por ayudar al empresario, por ayudar al ser humano a detectar esas áreas que estamos dejando aparte, pero son fundamentales para el crecimiento, para la expansión, para las bendiciones en tu vida, en tu familia y en tu empresa. Laura, típicamente los empresarios comienzan paso a paso, van escalando, ya facturan $500,000, ya facturan $1,000,000. La empresa está creciendo, pero quizás ese empresario sigue tomando decisiones que de los mismos patrones que tenía cuando comenzó. ¿Puede una empresa crecer más rápido que la capacidad mental y emocional de su propio líder? Excelente pregunta. Podría pasar. El tema es la sustentabilidad en eso. Y es un poco a lo que a mí me interesa profundizar, ¿no? Que cuando la empresa crece más rápido que el líder, en general se desborda ese líder. Como puede pasar con cualquier persona que, por ejemplo, a veces es fácil verlo en los artistas, ¿no? O sea, cuando un artista crece más rápido de lo que creció personalmente, ese artista queda muy debilitado a nivel emocional, a nivel psíquico, y bueno, y después es factible, y como se ha visto en el último tiempo, sobre todo, de muchos artistas que han tenido que salirse de su entorno. Es el caso de muchos hoy y cada vez más, que por problemas de salud mental han tenido que correrse de ese éxito y no han podido continuar. Bueno, eso pasa porque se da destiempo una cosa de la otra. O lo mismo cuando una persona se enferma, ¿no? O sea, a veces un empresario exitoso, llegó a las metas económicas, pero de repente la salud empieza a andar mal, de repente el entorno social, familiar, también empieza a desmoronar. En general, cuando la persona no está lista, el éxito, vamos a decir, es financiero, pero no es completo. Entonces, ahí es la importancia de acompañar todo el crecimiento desde una manera más holística, más integral, ¿no? De entender, bueno, cuáles son todas las áreas y cómo hacer crecer todas las áreas al mismo tiempo. No solo los indicadores de negocio, sino las áreas que tengan que ver con esto, ¿no? El fortalecimiento de la salud mental, el autoconocimiento, las cosas que son negociables, que se pueden negociar y las cosas que no se van a negociar, porque uno ya tiene sus decisiones tomadas en cuanto a valores y demás. O sea, hay millones de cosas que las personas muchas veces no se preguntan y en el correr de la rutina, en el correr de los tiempos y cada vez que se vive más aceleradamente, sobre todo, no se preguntan estas cosas. Entonces empiezan a diseñar sin una base, sin una arquitectura que después pueda soportar todo lo que viene. En términos ideales, yo diría que debería hacerse conjuntamente. Por eso es importante primero desarrollarse
en lo personal, en la medida en que cada uno pueda, y hacerlo, digamos, como rutinariamente, como metodológicamente, como un hábito, ¿no? O sea, hacerlo todo el tiempo, tenerlo como uno va al gimnasio y se cuida el cuerpo, bueno, de la misma manera cuidar todo ese espacio personal. Porque en la medida en que ese espacio personal esté nutrido y la persona esté fortalecida, es que va a poder realmente no solo crecer de manera más sustentable, sino que también de manera más protegida. Y no solo para él mismo, sino para todo su entorno. Porque en verdad cuando la persona se desmorona todo el entorno. Sufre la familia, sufre el equipo, sufren todos. Al final sufren todos, porque nadie quiere ver a ese líder en esa condición. Comunidad, mira esta alerta tan maravillosa que nos está dando Laura, y estamos en el principio del proceso. Simplemente estamos en la punta del iceberg. Tu empresa está creciendo, tu formación, cómo tú te estás creciendo a la par de esa organización que estás construyendo, a la par de ese sueño que estás logrando. Laura, me mencionaste tras cámara el concepto de romper techos de cristal. ¿Cómo yo como empresario que empecé simplemente con una idea, conociendo una labor, yo estoy construyendo mi organización, pero cómo se me hace visible, cómo yo me puedo hacer consciente de que tengo que romper esos techos de cristal que me mencionaste previamente? Fundamentalmente con conciencia, o sea, trabajando la conciencia. Esto solo se logra teniendo como motor la conciencia. O sea que mediante cualquier espacio que a la persona le dé conciencia. Muchos usan la terapia para hacer conciencia, algunos usan algún coach especialista para hacer conciencia, otros usan también la parte religiosa, ¿por qué no? Para hacer conciencia. O sea, hay muchas formas de lograr una apertura de conciencia que permita esto, ¿no? Darnos cuenta de nuestro propio techo de cristal, de las cosas que realmente nos están impidiendo lograr eso que queremos lograr. Empresario, hacerte consciente. La invitación que hoy en día nos está dando Laura para romper ese techo de cristal que nosotros lo estamos imaginando, que nosotros lo estamos colocando, porque nuestra organización está creciendo y nuestra organización está detrás ese ser humano que está luchando día a día, y necesitas crecer a la par de tu organización, porque no puedes permitirte que ese sueño se desborone. Esa es la alerta que nos está dando Laura. Y Laura tiene un documento muy hermoso donde menciona o hace el comparativo entre los errores no forzados que se ven en el tenis. ¿Cómo se manifiesta eso, Laura, de forma práctica desde el punto de vista empresarial? Bueno, ese artículo nace porque yo soy jugadora de tenis, me encanta el tenis, y empecé a observar a través del tenis que todos los errores no forzados que a mí me ocurrían en primera instancia, me ocurrían también fuera de la cancha. Entonces empecé a observar también con las personas con las que jugaba tenis y teniendo conversaciones con ellas para validar un poco las observaciones que yo iba teniendo, que también que los errores forzados que cometía el otro también eran errores que de repente le aparecían en su propio negocio. Básicamente esto sucede porque cuando uno está jugando deja librado esto de la parte no consciente, ¿no? O sea, tiene que ser reactivo, tiene que responder rápidamente en segundos, son milisegundos los que uno tiene para poder responder a una pelota, ¿no? A lo que viene. Entonces, en esa respuesta, uno ve si la respuesta es asertiva y si realmente puede responder bien, o si la respuesta es fallida. Y dentro de la respuesta muchas veces también ves si realmente el punto lo ganó el que tiró, o realmente el punto lo perdiste. O sea, era un buen punto, lo podrías haber ganado y lo perdiste por esto, por un error no forzado. Y ahí es donde juega mucho la cabeza finalmente, ¿no? Juega la cabeza lo que estamos pensando, la variable de cosas que estamos teniendo en cuenta. Y entonces aquí es donde realmente esto traspolado a lo que es una empresa, ¿no? Entendiéndolo desde lo que es una empresa, ocurre básicamente en las mismas cosas, ¿no? En los automatismos que cada uno tiene de querer, digamos, lidiar con la rutina y con lo que está previsto que se cumple y demás. Muchas veces dejamos por sentado un montón de errores no forzados que nos llevan a pérdidas. Obviamente, Otilio, tú entiendes mucho de esto porque también te dedicas a toda la parte contable en las empresas. Hay muchísimo, no es solo lo que se gana, sino también es lo que se pierde, ¿no? Finalmente, el balance de rendimiento de una empresa no está dado solo por las ventas, también está dado por la optimización de recursos, está dado por los no desperdicios que deberían, ¿no? O sea, y todo eso está en la conciencia, todo eso está en decir, bueno, a ver, estoy con todas las luces sentada
en los minutos que tengo que estar sentada frente a esta tarea, con el foco que tengo que tener, resolviendo de la manera que tengo que resolver y no cometiendo equivocaciones que me lleven a esto, restar rendimiento. Porque al final uno lo que está haciendo es restando rendimiento. Entonces, otra faceta de la conciencia es eso, es entender dónde yo como profesional o como empresaria resto rendimiento en mi negocio, ¿sí? O sea, qué cosas automatizadas, qué errores no forzados cometo todos los días a diario, casi sin darme cuenta, impactan en mi negocio. De eso se trata y eso es lo que yo descubro haciendo un paralelismo con el tenis. Y bueno, y lo que he escrito en mi red de LinkedIn, que obviamente pueden buscarme como María Laura Genoni y leer de ese artículo que seguramente les resuene porque es prácticamente lo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, no solo me pasa a mí, también nos pasa a todos a la vez. Cada uno en su tema, en su negocio, en su ámbito, pero a todos nos pasa. Bueno, comunidad, mira esta información tan valiosa donde compara un deporte con la vida real como empresario. Laura, haces mención de una pelota, pero los empresarios pueden estar enfrentando en un lapso de tiempo de 2 horas, 3 horas, diferentes pelotas cayendo al mismo tiempo, que lo podemos traducir en pensando en una inversión, atendiendo a un empleado que está disgustado, atendiendo una mercancía que llegó incompleta y lo está llamando la persona que recibe esa mercancía. ¿Cómo está ese cerebro de ese empresario funcionando y creyendo que está tomando las mejores decisiones posibles para su organización? ¿Cómo ese cerebro maneja ese estrés, esa duda que está enfrentando diariamente? Cuéntanos un poco acerca de esa realidad. Bueno, mucho se habla también de la pluriacción. Creo que hay muchísimo material al respecto y ya se ha estudiado varias veces el tema. Y la verdad es que lejos de ser productivos, a veces nos lleva a la improductividad, ¿no? El no saber delegar y el estar atajando tantas pelotas como recién mencionadas al mismo tiempo, de manera casi automática, muchas veces van en detrimento de lo que puede ser la estrategia. Uno pierde de vista lo importante para enfocarse en pequeñas cosas que va resolviendo minuto a minuto y que casi se le va el día entero en eso. Entonces digo, en general un empresario debería estar obviamente en la estrategia, debería estar enfocado en muy pocas cosas, deberían llegarle a su escritorio las cosas que realmente no las puede responder nadie más en la compañía y todo el resto debería estar realmente estructurado dentro del equipo para que sean ellos los que de alguna manera trabajen toda la parte de cotidianidad y de rutina, de dinámica, que bueno, que sí, que muchas veces se refleja o podría ser metafóricamente una cancha de tenis recibiendo y devolviendo pelotas, sin que altere la verdadera esencia y el verdadero valor agregado que puede dar un empresario cuando está enfocado. Acá lo importante es eso, entender el valor que un empresario puede dar para su negocio cuando está enfocado en lo que realmente tiene para dar. Laura, y en ese caso de que observamos a esos empresarios que quieren traer las pelotas, que quieren comprar las pelotas, que quieren recoger las pelotas, que quieren golpear las pelotas, que quieren ser el árbitro del encuentro, esos patrones pueden ser modificados, puede ser, o estamos condenados a que toda la vida vamos a tener esos patrones de vida para liderizar nuestra organización. Absolutamente todo se puede mejorar. Si bien hay una parte intrínseca que tiene que ver con nuestra personalidad y es muy importante conocerla, para poder manejarla primero hay que conocerla y va a haber una tendencia inconsciente a querer actuar de esa manera. Gracias a Dios somos los primates más evolucionados, ¿no? O sea, tenemos nuestro prefrontal, que es todas las funciones ejecutivas que están aquí en nuestra frente, que nos permiten justamente modificar cuestiones automáticas, ¿sí? Entonces, en la medida en que podamos traer eso inconsciente a forma consciente y podamos estar dentro de un plan y una estrategia de cambiar ese tipo de circuitos y de respuestas automáticas, lo podemos modificar y podemos ser muchísimo más eficientes. También en pos de preservarnos, porque parece menor, pero en realidad ese estrés continuo no genera más que desgaste cognitivo. Y el desgaste cognitivo puede tener también consecuencias más severas en la adultez mayor. Laura, ¿y nos podrías regalar 3 tips? Ya nos diste la alerta. Podemos cambiar, eso se puede modificar. 3 tips para nuestra comunidad que podamos tomar día a día y decir tips número 1, tips número 2, tips número 3 y ponerlo en práctica para hacer esa transformación que nos está guiando, que tenemos que hacer
por el bienestar de nuestra salud, por el bienestar de nuestra familia, por el bienestar de nuestra organización. ¿Nos podrías compartir, por favor, 3 tips? Sí, claro. Lo primero que diría es invertir. Invertir en entender cómo es el funcionamiento innato que cada uno tiene y cómo eso impacta en el negocio, para bien y para mal, porque obviamente gracias a esa personalidad, a esas características, cada uno construyó lo que construyó y muchos han construido cosas muy valiosas. Entonces, digo, reconocerlo para lo bueno y para lo malo. Eso me parece que es fundamental y básico. Lo segundo es el cuidado. Para la sustentabilidad hay que tener cuidado. Y el cuidado también parte de la conciencia y parte de los hábitos. Que entender de qué manera vamos a estrategizar dentro de esa rutina que todos tenemos y que para todos es overwhelming y todos vivimos en el mismo mundo loco y todos necesitamos lo mismo. Básicamente yo escucho hace tantos años y todos te dicen más o menos lo mismo. Entonces digo, hay que buscar la forma de que eso esté en la mesa, de que eso sea importante para uno, para vernos sustentables a lo largo del tiempo, porque no se trata de lograr una cosa, se trata de lograrlo y de ser sustentables en el tiempo. Si yo logré tener un imperio, buenísimo, aplausos. Pero no solo hay que construirlo, hay que mantenerlo y hay que mantenerlo de manera balanceada, de manera equilibrada. Entonces digo, ahí es donde entra toda la parte más compleja del ser humano, que si bien, nada de lo que estoy diciendo es nuevo, es increíble que lo más difícil es ponerlo en la práctica. O sea, yo creo que nada de lo que he dicho en esta conversación son cosas que revelen algo que nadie sepa. O sea, todo el mundo las sabe, sin embargo, lo más difícil es cumplirlas. Y lo tercero que haría es alguien justamente que haga la accountability de eso. ¿Por qué? Porque en general nosotros somos nuestros peores auditores. O sea que siempre es bueno tener a alguien de afuera que nos ayude a estar concentrados, a que nos ayude a estar en línea, enfocados y cumpliendo con lo que realmente es importante para nosotros cumplir. Bueno, comunidad, esos tips maravillosos, invertir, conservar y tener ese ojo externo, no solamente la perspectiva tuya, yo lo estoy haciendo bien, todo está saliendo de acuerdo a lo establecido, alguien que te monitoree, alguien que te evalúe. Por eso Laura te puede acompañar en ese proceso, como lo está haciendo en el sur de la Florida, a tantos empresarios acompañándolo. Laura, típicamente las personas dicen, yo quiero escalar mi negocio, pero siento que tiene que subir a otro nivel, pero tiene que dejar cosas. ¿Qué nos podrías decir acerca de que ese empresario debería dejar si quiere ir a ese escalamiento de su organización? Porque va a ser un peso para él y no le va a permitir alcanzar ese nivel de escalabilidad en su organización. Sí, bueno, yo justamente trabajo en 2 diferentes programas. Uno que tiene que ver con llegar y acelerar el negocio y otro que tiene que ver con escalar el negocio. Cuando hablo de escalar el negocio, yo lo que intento es ayudar a que la persona pueda desprenderse de las tareas, que deje de ser el embudo de la realización. ¿Por qué? Porque lo que lo llevó a ese lugar no es lo que le va a permitir escalar al próximo nivel. Entonces, muchas veces requiere de cambios de mentalidad y de poder, de alguna manera, trabajar las competencias blandas que necesite, ya sea liderazgo, delegación, optimización del tiempo, etcétera, 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 hasta que logre armar un equipo en el cual pueda realmente sostenerse. Y entonces esto que hablábamos antes, ¿no? Quedarse en las tareas que realmente necesiten y agreguen valor a ese negocio en términos de estrategia y demás, y no que se quede en la parte operacional, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo sacar a ese empresario desde lo operacional y llevarlo a la parte más estratégica? Básicamente, eso es escalar un negocio. Comunidad, mira lo importante que nos está compartiendo nuestra amiga Laura acerca del proceso de ir a otro nivel. Para ir a otro nivel tienes que dejar esa carga que estás asumiendo, que te ha llevado hasta hoy, pero no te va a permitir avanzar en el proceso. Y ella menciona algo, las habilidades blandas. Perdona mi ignorancia, amiga Laura. ¿Nos puede detallar un poquito más o digerir esa palabra que representa para nosotros como ignorante, por favor? Claro que sí. Habilidades blandas es todo lo que ayuda a lograr esos resultados en términos de competencias, en términos de saber hacer. Entonces, cuando hablamos de un liderazgo
digamos, adecuado, cuando hablamos de saber delegar, cuando hablamos de saber resolver problemas, cuando hablamos de estrategizar y tener un plan a corto, mediano y largo plazo, cuando hablamos de una comunicación eficiente, ¿no? Y para poder pedir adecuadamente y para poder medir y responder cuando haga falta con el equipo. O sea, hay un montón de habilidades que uno da por sentadas, pero que en verdad en el hacer puede haber muchos errores y muchas veces hay que ajustar y que tienen que ver a veces, obviamente, con la personalidad del líder que maneja esa organización y demás. Y bueno, y ayudar a entender, ¿no? Desde qué lugar y cómo performa en todo eso y cómo eso de alguna manera implica en los resultados que está teniendo su equipo de trabajo, su empresa, puede ser la diferencia, ¿no? Empresario, mira esta alerta tan maravillosa. Pensaste con un sueño. Ese sueño fue creciendo paulatinamente. Ya estás llegando a otro nivel. Necesitas otra herramienta. Necesitas fortalecerte. Mira todo lo que está detallando nuestra amiga Laura de forma corta, precisa, concisa. Pero ¿sabes qué? Puedes conectar con ella directamente. Nuestra comunidad, ¿cómo te puedes contactar, Laura, por favor? Bueno, me pueden contactar, mi mail es laura@nextgoalmanagement.com. Nextgoalmanagement lo pueden ver en el loguito que está atrás mío como background. Me pueden contactar telefónicamente, mi teléfono es 754-270-9300 y si no me pueden contactar también vía LinkedIn, que es la red profesional que más uso, como María Laura Genoni. O sea, de cualquiera de las tres formas pueden contactarse conmigo y la primera consulta siempre es sin costo porque es para conocernos, para conectar, para ver si realmente hay un fit en la necesidad que tiene el empresario y en la capacidad que yo pueda de ofrecerle esa necesidad, cubrir esa necesidad o no. Así que sin ningún compromiso pueden solicitar esa reunión y podemos charlar y conocernos. Comunidad, tienes la información de Laura. 3 vías, un clip sencillo, práctico, la vas a conocer, la vas a conectarte con ella, va a diagnosticarte, te va a evaluar sin ningún costo. Mira esta oportunidad que nos brinda esos 20 años de formación, te lo concede a ti para que comiences a hacer esa transformación, comiences a crecer como está creciendo tu organización. De la misma manera, ese sueño que ha crecido tiene que estar fortalecido quien está liderizando y necesitas otras habilidades mayores a los cuales empezaste ese proceso. Y Laura te puede brindar ese acompañamiento. Laura, queremos darte los micrófonos, queremos darte las gracias. ¿Qué mensaje desearías compartir con nuestra comunidad? ¿Qué mensaje desearías tocar a ese empresario o a esa persona, ese ser humano? Los micrófonos son todos tuyos. Bueno, muchas gracias, Otilio. Yo creo que lo que englobaría mejor todo lo que estuvimos conversando es hacer una reflexión acerca de los empresarios más disruptivos que ha tenido el mundo y entenderlos y entender que ellos no han llegado a donde han llegado solo por su visión de negocios, sino también por su capacidad de incomodarse. Nadie construye un imperio con su cerebro en su zona de confort. La verdadera expansión profesional no empieza en una sala de juntas, sino que empieza cuando enfrentas la grieta personal que estabas evitando. Así que yo cerraría con eso como reflexión y como regalo para que todos nos pensemos ahí, porque obviamente todos estamos en el mismo barco, en el mismo proceso de buscarnos y de expandirnos. Gracias, Laura, por estas palabras, comunidad. Salir de tu zona de confort. Vamos a avanzar, vamos a posicionarnos, vamos a capacitarnos, vamos a adquirir herramientas de maestras verdaderas como la doctora Laura, que te puede llenar, que te puede capacitar, que te puede acompañar para fortalecer ese ser humano que ha permitido alcanzar algunas bendiciones y necesitas llegar a otro nivel, necesitas nuevas herramientas. Y la doctora Laura estará allí para brindarte ese apoyo. Sal de esa área de confort. Nos quedamos con eso, con avanzar y proseguir. Laura, te damos las gracias enormemente por cada aporte, por cada conocimiento, porque has compartido con nuestra comunidad de forma tan fácil y sencilla, aplanando todos esos conocimientos que has adquirido durante tantos años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Otilio, por la invitación. Ha sido un placer para mí poder conversar de algo que me encanta y que disfruté mucho. Bueno, comunidad, sumamente feliz, empoderado, fortalecer nuestra mente. Existen herramientas. Si queremos llegar a otros niveles, necesitamos nuevas herramientas en nuestra vida. Estamos sumamente felices, pero ¿saben qué? Con mucha hambre y mucha sed
de seguir aprendiendo y seguir profundizando en diferentes temas de este sistema que a veces parece como un laberinto. Por eso nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos en Soy Ignorante del Sistema. No olvides sintonizarnos todos los lunes a las 8 a.m. para seguir aprendiendo juntos. Si te gustó el episodio, suscríbete en Apple Podcasts, YouTube, Spotify o Instagram y búscanos como Soy Ignorante del Sistema. Síguenos en Instagram para estar al día con todo nuestro contenido. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio.